Bueno. Otra Biblia. Shabbat Shalom para todos, muy buenos días, Boker Tov. Acá estamos nuevamente en este hermoso día de Shabbat. Yo siempre digo así, acá está muy lindo para el lado donde vivimos, en la Patagonia, en el sur de la Argentina, con un lindo clima. Tenemos siempre frío acá y viento, pero bueno, hoy es un día donde el sol está alumbrando, está muy lindo, muy cálido. Y no estoy sola, ¿no? Está la pastora María con nosotros, y voy a dejar que ella hable un poquito, salude a todos, a los que estén conectados en este momento y a los que vayan a ver este video. Buenos días, Shabbat Shalom para todos. Así es como dijo la pastora, ¿sí? Es un día muy lindo, es un día para estudiar, un día para dedicarse a Dios y estamos estudiando, estamos hablando y
Hoy vamos a hacer un lindo video, una linda enseñanza, ¿sí? Que Dios nos dio, así que estamos contentos porque estamos en familia, hemos venido a visitar a nuestros padres espirituales, así que estamos muy contentos. Es lindo compartir. Es lindo compartir en comunidad, ¿sí? Así que si usted tiene una comunidad, tiene un lugar para congregarse, ¿sí? No deje de hacerlo, ¿sí? Así que todo es mejor cuando estamos juntos, ¿sí? Y en armonía. Sí, como dicen las escrituras, es muy importante eso. Bueno, vamos a meditar en la porción para este día. La porción de este día es la parashá Noaj, que va desde el capítulo 6 al capítulo 11, y ahí está delimitado en versículos. Bueno, hay mucho para meditar en esta porción. Sí, igual que la parashá Bereshit. Hay mucho por estudiar, por aprender. Cada vez que comienza un ciclo, para mí, principalmente, como decía en el video pasado, es muy interesante lo que dicen los rabinos de tener esa oración de que comenzamos un ciclo diciendo no sé nada y este es un ciclo, una oportunidad para estudiar, para aprender y para llevarlo a la práctica. Obviamente la emuná tiene que ver con lo que yo creo, en quien yo confío, ejecuto, porque, y esto vamos a hablarlo, es fundamento, es base, que si yo no confío a las palabras del Eterno que nos está dando en su Torá, en su instrucción, ¿cómo? Si yo no lo llevo a la práctica, a hacerlo, a practicarlo, quiere decir que no estoy confiando en lo que está diciendo. Cuando yo confío en la palabra de una persona, dice, no, anda por allá porque seguro va a estar bien. Y uno confía en la palabra de esa persona y lo hace, ¿no? Va. Entonces, así es nuestro Padre. Nosotros confiamos a las palabras que Él nos dice, entonces ponemos por obra. Sacando de lado lo que siempre se dice, que la Torá tiene que ver con maldición, tiene que ver con ley, que eso ya fue, que el Mesías ya lo cumplió. Bueno, no nos vamos a meter hoy en ese tema específicamente. Quizás muchos ya están caminando la Torá, otros están en transición. Siempre les decimos a los que están en transición, a los que están comenzando, que esté con esa muná, firme, creyendo, confiando en lo que dice Él, porque muchas son las adversidades, ¿no? Y como dijo nuestro Mesías, nuestro Maestro, dijo, van a tener muchas aflicciones en el mundo, pero confíen. ¿Qué dice? Confíen, tengan emuná. ¿Por qué? Porque Él ya lo venció. Y Él está con nosotros. Así que bueno, hay mucho para hablar de esta porción. Sí. Comenzando este ciclo, decir, no sé nada. Y como les decía, es un desafío para mí cada vez que comenzamos el ciclo, porque las primeras porciones, lo que es la porción Bereshit, Noah, bueno, ahora viene el Eslejá, la próxima semana, son porciones muy extensas, con mucho contenido, mucho estudio, y no nos da el tiempo. Exactamente. No nos da el tiempo para estudiar. Pero bueno, Abba es bueno y nos va dando de esa frescura, de esa palabra justa para avanzar en el crecimiento. Sí. Nosotros en la casa siempre decimos, finalizamos el año, el ciclo de la Torá con una premisa, ¿no? No dejar de ser enseñables, seamos personas enseñables, lo mismo que decía la pastora, constantemente estudiando, abriendo nuestro corazón, pesando que sí, que no, estudiando podemos ver que sí, que no, de la palabra que desechamos, ¿no? Con qué nos quedamos y nunca cerrar nuestro corazón a la palabra y poder abrir y ser personas enseñables, ¿sí? Una de las cosas que nosotros aprendimos en esta casa de Río Mayo es ser personas enseñables y que, bueno, que tomemos siempre de la Torá, ¿no? Sí, de la instrucción de nuestro Abba. ¿Por qué? Porque como siempre se dice que la ley es maldición y que no tenemos que caminar, en realidad sabemos que la instrucción del Eterno, la instrucción de un Padre, es para enseñarnos en realidad. Para enseñarnos a vivir. A vivir, exactamente. Para caminar correctamente en esta vida. Y que esto tiene que ver con lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que es esta porción un poquito, lo que significó la vida de Noé en medio del contexto, digamos, el mundo en el que lo rodeaba. De eso vamos a hablar un poquito en esta mañana. Queríamos hablar acerca de este hombre, de este varón justo,
Pero para poder llegar al texto, cuando habla acerca de Noé, que de hecho así finaliza la porción Bereshit, que Dios vio que estaba Noé en medio de todo el problema que había, porque el capítulo 6, del versículo 1 al 4, son las que nos muestra cuáles eran las situaciones, quiénes estaban, quiénes son los que estaban, por decir así, corrompiendo o estaban trayendo algunas enseñanzas a lo que era en ese momento el mundo conocido, ¿no? El pueblo. Ahora vamos a ver que Dios rescata a alguien, por decir así, encuentra a alguien que es Noé. Pero para poder hacer esa amalgamar, ¿no?, lo que sería la porción anterior con esta, lo que vamos a hacer es ver un poquito ese contexto, qué estaba sucediendo, qué es lo que pasaba. Y hay un texto clave, que lo va a leer, acerca de la corrupción. De la corrupción, sí. Vamos a ver qué significa, ¿sí?, la palabra corrupción en el hebreo y qué es lo que estaba pasando, como dijo la pastora, en el capítulo 6, ¿sí?, de Bereshit, de Génesis 6, para finalizar con Noé, que Dios halló a Noé justo, ¿sí? Vamos juntos a Génesis 6, 11 y 12. Vamos a leer, ¿sí? Se corrompió la tierra ante Elohim, la tierra se colmó de crimen, dice esta versión, ¿sí? Es la versión de la Torá. Y en el versículo 12 dice, Elohim observó la tierra y resulta que estaba corrupta, porque todo ser corrompió su propia naturaleza sobre la tierra. ¿Sí? Vamos a ver que la palabra corromper en el hebreo, en el diccionario hebreo, ¿sí?, es shak-ha. Y esta palabra de corromper, ¿sí?, significa ruina, estropear, destruir, dañar. Y vamos a ver quién dañó, ¿sí?, el diseño, quién fue destruyendo, quién llenó de corrupción y le enseñó a los hombres a corromperse. Muy bien. Bueno, dentro de esa corrupción, de lo que se está viendo, ¿no?, en el contexto, digamos, de los días de Noé, hay una realidad que vamos a ir al versículo, ahí mismo en el capítulo 6, donde estamos, dice, capítulo 6, versículo 1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4. Y quiero que tome ese versículo, preste atención, lo lea y vamos a ver un poquito lo que dice aquí y lo que nos va a revelar, ¿no? Quizás ya está ondando por ahí, pero los que están caminando por ahí en la Torá ya saben un poquito de esto, pero quiero ampliarlo. Versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esa es la clave. Digamos, esto que dice acá es la clave para todo lo que va a suceder. Los gigantes, la palabra verdaderamente son nefilim, ¿no? Y dice, y la Biblia nos da todo en la descripción, que estos hombres, que los nefilim, que en realidad son los ángeles caídos, que se juntaron, se llegaron a las hijas, dice a las hijas de los hombres. ¿Qué pasó? De ellos, de esa mezcla, salieron los que se llaman los híbridos. Entonces, esos hijos empezaron a llenar también la tierra. Pero, miren la descripción que dan de estas personas. Dice que eran hombres valientes que desde la antigüedad fueron hombres de varones de renombre. ¿Cómo dice ahí? Acá dice algo muy interesante, que estos varones de renombre, ¿sí?, le enseñó, ¿sí?, a los hijos de los hombres a rebelarse contra Dios. Exacto.
terrible, ¿no? A rebelarse contra Dios. Dice que se cuenta por el estudio, ¿no?, de estas personas, de estos Nefilim, ángeles caídos, que lo que empezaron a hacer es a instruirlos. Claro. Y los instruyeron en el arte. Dice, escuché algo muy interesante, que en realidad ellos se adelantaron a mostrarle a los hombres cosas que ellos mismos, nosotros mismos, debíamos descubrir, ¿no? Claro. Una cosa así. Entonces, haberse adelantado, empezó a crecer la maldad por un montón de cosas que enseñaban. Incluso dice que una de las cosas que les enseñaban era cómo le enseñaban cómo seducir al otro, ¿no? Y bueno, pasó eso con las mujeres y demás. Pero recuerden que en los tiempos que nos encontramos, dice que la corrupción era demasiada, ¿no? Demasiado. Ahora, el punto de este es que nos encontramos en los mismos días. Nos encontramos en los días, recuerde que todo lo que fue vuelve a ser, entonces nos encontramos en un tiempo que así como lo estamos viendo en la porción, antes del diluvio, estaban sucediendo todas estas cosas de corrupción, todo lo que tenía que ver con inmoralidad, con estas personas, con estos nefilim, que empezaron a enseñarles a las personas, a los hombres, acerca de cosas que no eran buenas y que como que adelantaron esos tiempos, y principalmente eso nos llevó al ser humano a la rebelión. ¿Por qué? Porque si estamos como que aparentemente, cronológicamente, estamos recién en el comienzo, ¿por qué ya hay tanta maldad? ¿No? Sí. ¿Por qué se ha desencadenado tanto? Y vemos, bueno, que esto, como esos indicios en Caín, empiezan los conductores. Luego vamos a ver en esta misma porción, tenemos a Nimrod, que es un cazador, Sí. y estamos viendo como características de lo que es todo un sistema armado desde los comienzos hasta nuestros días. Es importante seguir la línea, ¿no? Que no se perdió. Claro, que aún permanecen, hasta Claro. nuestros días, permanecen y cada vez es más fuerte el sistema, ¿sí?, babilónico, que estamos hablando de Nimrod, ¿sí?, de cazador, de seducción, de perversión, de corrupción, ¿sí?, de todo ese sistema que todavía aún permanece hoy en día. Y que hay un montón de diseños para todo este tiempo, ¿no? De hecho, como sabemos, el nuevo orden mundial sigue una agenda donde están relacionados con estos hombres de renombre, como dice la Biblia, desde la antigüedad. ¿Por qué? No eran varones, dice, de renombre. Algunos textos dicen que tenían fama. Sí. O sea, eso quiere decir que estas personas tienen poder, y lo tuvieron desde la antigüedad y hasta ahora vinieron trabajando a través de las generaciones, vinieron trabajando en como decir, un trabajito para llegar a nuestros días, desencadenar tantas cosas como las que estamos viendo, donde, y es muy importante esto, en nuestros días se está viendo cómo abiertamente se están dando a conocer cuando en otros momentos era todo como camuflado. Claro. Es como decir, estamos llegando verdaderamente A un punto máximo, claro. Sí, al desenlace o al tiempo ya más, como decir, ya no importa nada, ya está muy a la vista, pero también esto quiere decir que vienen haciendo un trabajo donde hay una estructura armada. Claro. Ahora, para esto y en contraparte, no me quiero adelantar para ya al final, pero tengamos presente algo que el Eterno siempre tuvo también, un diseño, un plan, y aunque el enemigo, el sistema, todo lo que está armado para ir en contra de Dios, en contra del Eterno, y llevar al ser humano a rebelarse, porque es lo que estamos viendo en los días de Noé, también lo estamos viendo hoy. Hoy es así. Entonces, lo que estamos viendo hoy es lo mismo. Si nosotros vamos a la porción y decimos, no puede ser que estemos estudiando, estemos viendo, leyendo acerca del primer tiempo y sean los mismos días. Ahora, de esto nos da la pauta en Mateo, capítulo 24, en el Brit Hadashah, donde nos muestra claramente cómo estos días que estamos viviendo, por decir tiempos finales, se vuelve a repetir, ¿no? Y la descripción que nos da Mateo nos lleva directamente a este punto donde estamos hoy leyendo.
Y vamos a ir a Mateo. Vamos a ver Mateo, capítulo 24. Y dice así, versículo 36 en adelante. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso dice Yeshua, ¿no? Estamos en el Brit Hadashah, en el mal llamado Nuevo Testamento, el capítulo 24 de Mateo, el versículo 36. Luego, versículo 37 dice, más como en los días de Noé. Terrible. Ya con eso nos vamos acá y ahí empezamos a trabajar la idea de lo que sucedía en estos tiempos. Entonces, pongamos este texto en paralelo con lo que estamos viendo, como en los días de Noé, vayamos nuevamente al versículo 4 del capítulo 6 de Génesis, o Bereshit, y nos vamos a dar cuenta. ¿Podemos leer ahí? Sí. En esa versión. Acá en esta versión dice, los Nefilín, ¿sí?, estaban en la tierra en aquellos días y también después los hijos de los dignatarios cohabitaron con las mujeres y ellas le dieron hijos. Fuertes fueron los fuertes, que siempre existieron hombres de renombre. Hasta ahí. Versículo 5. Dice, Yahweh vio que era grande la maldad del hombre en la tierra y que toda consecuencia de los pensamientos de su corazón era solamente mala siempre. Ahí está. Está hablando de esa, no porque el ser humano no tuviera responsabilidad, no es que estamos diciendo eso, sino cuando hablamos que como en los días de Noé, estamos viendo que la humanidad o que el pueblo se rebeló. Lo que pasa es que a veces no tenemos conciencia porque pensamos. ¿En qué sentido? Que tenemos mandamientos a partir de que es entregada la Torá con Moisés. Pero recordemos que desde el principio, y como lo vimos la semana anterior en la porción, Dios creó todas las cosas y también todas las cosas que creó en cada día fueron para establecer. Por ejemplo, el cuarto día de la creación, cuando se crean las luminarias, tiene que ver con las estaciones o los moedim, los momentos señalados, y Dios establece así la agenda, la cual... Su calendario. Claro. Ahora bien, uno de los problemas fue que las personas, hablando después de lo que sucede con Adán y Eva y demás, se corrompen también y dejan de lado, por decir así, de cumplir, ¿no?, con lo que Dios establece, no Adán y Eva específicamente, pero luego la descendencia y demás, y lo vemos claramente en Caín, un hombre que estaba totalmente desalineado del corazón de Dios. Ahora, tenemos en cuenta que hay muchos años y que en la Biblia vemos solamente una hoja a otra y pensamos que es ahí nomás, pero tenemos muchos años, hay mucho tiempo y cosas que sucedieron. Para que lleguemos al capítulo 6 y veamos que Dios diga que la maldad fue tremenda en el corazón del hombre. ¿Encontramos maldad hoy? Encontramos maldad. Sí. Es tremendo ver lo que se está levantando y armando en nuestros días. A veces no nos animamos a decir o no nos animamos a ver la realidad, pero estamos encontrando casualmente lo que vamos a leer ahora en Mateo 24, que ya podemos decir 2000 años antes se estaba escribiendo lo que Yeshua nos dijo, que nos adelantó un poco al entender los tiempos que estamos viviendo en nuestros días. Versículo 37 lo voy a volver a leer de Mateo capítulo 24. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró el arca. Versículo 39, mire, esto es claro. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. Siguieron escuchando la instrucción de los Nefilín. Dice que ellos los influenciaban también al arte, a todos esos descubrimientos que fueron
cazando, por decir así, y fueron captando el corazón de ellos. No porque fueran malos en sí mismos, sino que esas cosas y todo lo que ellos fueron aprendiendo y, por decir así, la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, lo que hizo es que fue atrapando su corazón y alejarlos de Dios. Exactamente. ¿Por qué? Porque se rebelaron delante de Dios y en realidad no es que eso estaba mal lo que ellos hacían en sí, sino que todo lo que ellos estaban adquiriendo, por decir así, conocimiento y todo lo que estaban siendo instruidos, los alejó de la instrucción del Eterno, de los mandamientos. Porque recuerden que ya había mandamientos, vuelvo a decir, el mismo Eterno dice en la creación que Él separó, como leemos cada Shabbat, capítulo 2 de Génesis, que dice que Él el séptimo día descansó. Entonces encontramos en la Biblia y en todo, desde los comienzos, que el mismo Eterno, nuestro Padre, separó ese tiempo y estableció el patrón de 6 días de trabajo y 1 de descanso. El diseño, ¿no? Hablamos del diseño y el diseño de Dios es ese, el Shabbat, los Moedim, ¿sí? Lo que Dios estableció desde Bereshit, desde el comienzo, y vemos la contraparte, ¿sí? Otro diseño, otra instrucción, que los hombres siguieron, dejaron, abandonaron, ¿sí? El diseño de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abba, por ir tras otro diseño, ¿sí? Y ahí es donde comienza todo un problema y donde comienza la corrupción, la maldad en el hombre, y que de continuo es la maldad. Y ahí es donde Dios llega a un punto máximo y dice basta, y bueno, manda el diluvio. Pensaba en esas rebeliones, ¿no? En esa rebelión, en esa anarquía, podríamos decir, en desenfocar el corazón de la instrucción, de lo que Abba establece, para enfocarse en la instrucción que ellos estaban escuchando, pero que decidieron seguirla, ¿no? No es que, vuelvo a decir, no es que fueron obligados, en cierta manera, pero tomaron esa decisión. Lo vemos porque Dios encuentra a Noé, un hombre justo, como vamos a ver ahora. Entonces, el punto está, como en esos tiempos, como en nuestros días, que Abba está hablando acerca de esa instrucción. Sí. Nos está dando las buenas nuevas de que estábamos perdidos, pero que Él mismo proveyó la salvación por medio del Mesías. Dios proveyó salvación por medio del Mesías, para que podamos ser introducidos a la familia. Sí, introducidos a ese arca, ¿no? Introducidos como lo fue Noah, ¿sí? En el arca, Yeshua, ¿sí? Nos introdujo a la familia, al arca, a la salvación, a la protección, ¿sí? Que Dios nos provee a través de su Torá, de Yeshua, y Él es la puerta, Él es la puerta. Ahora, en la rebelión, ¿no? Pensando en esto, ¿no? Todas las personas quieren estar seguras. Todas las personas quieren tener ese confort, y vuelvo a decir la palabra seguridad, en estos tiempos. Por eso muchos están accediendo a muchas ideas del sistema para encontrar esa seguridad. Lo mismo pasaba en estos días. Con estos varones de renombre, muchos se apegaban, es más, dicen algunos historiadores y demás, dicen que en realidad ellos empezaron a ver a los Nefilim como dioses, pero dice que ellos eran totalmente violentos los Nefilim, que maltrataban a las personas. Y las personas que hacían, siempre se veían como ese débil, como esas personas que estaban al servicio para que ellos tuvieran favor. Eso es la misma definición de religión. Siempre el débil y el fuerte, ¿no? Es lo que se dice. Entonces, el débil hace todo lo que tiene que hacer para que el fuerte le dé su recompensa, ¿no? Una cosa así. Esa es, digamos, la religión. Ahora, en esos tiempos estaban sucediendo estas cosas, de que ellos empezaron a ser fascinados por lo que la instrucción que traían los Nefilim, pero también vivían y eran parte de ese sentido de esclavitud o de ser subyugados por ellos, ¿no? Que es lo mismo que está sucediendo hoy. Es exactamente lo mismo. O sea, cuando pensamos que en realidad
ahora no sucede, estamos en la misma situación. Pensamos que somos libres, pensamos que podemos hacer lo que queremos. Sin embargo, hay un sistema, hay una estructura, un sistema formado donde en realidad va dirigiendo los pasos, por decir así, de la humanidad para que sigan ese camino. Por eso los ofrecimientos del sistema hoy, para estar seguros, están llevando a las personas a acceder, sin darse cuenta que muchas veces seguir los lineamientos de ese sistema nos va a sacar de la instrucción del Eterno. Entonces, los tiempos que estamos viviendo son los mismos de los días de Noé. Hay que estar muy seguros en lo que creemos. Hay que estar muy seguros en quién confiamos y qué camino estamos siguiendo. Aun cuando creemos que estamos seguros. Sí. Aun cuando creemos, y vamos a decir las palabras que dicen todas las personas. Todos creemos en Dios. Todos dicen lo mismo. Pero a la hora de seguir la instrucción del Eterno, nadie quiere seguirla. Porque en nuestro corazón se empieza a levantar como esa rebeldía, esa inclinación a siempre querer hacer lo que yo quiero. Y eso no se ve en una línea de decir algo, ¿no? En las palabras, sino en una línea de pensamiento que va a llevar a mis acciones a mostrar lo que estoy pensando. ¿Por qué decimos esto? Porque decimos que sí creemos en Dios, que amamos a Dios, pero cuando tenemos que demostrar ese amor, vamos en contra o nos rebelamos. Y aún hablamos de aquellos que están caminando en la Torá. Así es. No estamos hablando solamente de aquellos, como en algún momento en la iglesia creíamos en nuestro Mesías y empezamos a vivir, a conocer la Torá y empezamos a caminar en la Torá. Pero podríamos decir, bueno, hay gente que no quiere caminar en la Torá, ¿no? Y está viendo claramente la instrucción del Eterno. Ahora, muchos que ya empezaron a caminar también están decidiendo por esa instrucción, y eso me hace acordar también cuando se habla acerca de Pitón, acerca de la serpiente hablando, y nos vamos a la porción anterior cuando le habla a Eva, o sea, siempre hay un susurro. Ese susurro de esas opciones nos llevan a la elección. Entonces, creo que hay mucho que podríamos seguir hablando en cuanto a esto, de las opciones que tenemos. Ahora, ¿cómo nosotros nos encontramos en un tiempo donde esa instrucción sigue estando, donde esa instrucción se va haciendo más fuerte? ¿Por qué? Porque vemos que las personas accedían a esa instrucción y dejando la instrucción, los mandamientos del Eterno, empezaron a corromperse. Exactamente. Dice que a unos animales se habían corrompido. O sea, estamos en momentos donde toda esta estructura que vemos armada aquí sigue estando y sigue llevándonos a no otra cosa que desenfocarnos de la Torá, desenfocarnos del Eterno, salir de los caminos del Mesías que Él está planteando. Siempre recuerdo en Juan capítulo 15, lo vamos a leer, porque nos es clave para lo que estamos hablando, porque el arca, o lo que se llama la teba, dice que fue calafateada con brea, y brea en el hebreo viene de capar, ¿no? De expiación. Entonces, es una realidad que en los días que estamos viviendo tenemos que trabajar en un sentido como pueblo, pero lo debemos hacer de una manera individual. Yo no puedo hacer algo por ella no puede hacer algo por mí en cuanto a decisiones. Cada uno está tomando ese camino y está clara la elección. Ahora, el arca, como decíamos, tiene que ver con la seguridad que nos da el Eterno de estar en Él, pero nosotros tenemos que acceder a subir al arca. Exactamente. Nadie nos puede subir si nosotros no tomamos la decisión de subir al arca. Interesante eso, ¿no? También podríamos hablar de eso, pero bueno. Mucho está para allá. Entonces, las oportunidades las tenemos todos. Todos tenemos la oportunidad de seguir el camino que el Eterno nos da. Ahora, si nosotros no queremos, si cada uno toma otra decisión, no pensemos después que las puertas van a estar siempre abiertas, como leímos en Mateo, que dice,
como en los días de antes del diluvio estaban comiendo, pero dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y uno viene repitiendo y repitiendo, del tiempo que empezamos a caminar en la Torá, casi 5 años, hemos venido advirtiendo muchas cosas, no solamente en videos, sino sabemos que muchos maestros y demás que enseñan la Torá vienen advirtiendo también. Nosotros no somos maestros, solo estamos contando un poco de lo que hemos aprendido, todavía nos falta mucho. No, todavía nos falta mucho. Pero venimos advirtiendo de lo que hemos aprendido, o de lo que hemos escuchado, de lo que estamos viendo, acerca de la advertencia, porque en realidad esta es la voz profética. Es el anuncio de las buenas nuevas y el anuncio también de los tiempos finales, donde muchos no prestan atención. Exactamente. Entonces, están siendo seducidos por estos nefilim, claro, como dice Génesis, estos varones de renombre que han armado una estructura, que han armado todo un sistema para atrapar, para llevar al hombre, al ser humano, por un camino, siendo que el Eterno establece la instrucción y un camino. Exactamente. Y Yeshua dice en Juan, capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, me avanzo en versículos. El versículo 4 del capítulo 15 de Juan, en el Brit Hadashah, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Qué está hablando? Permanecer. ¿Y de qué manera permanecemos en la Torá? Escuchando su instrucción, poniéndola por obra. Esa es la manera de permanecer, ¿sí? Cuesta, a veces cuesta, pero dice Moisés claramente en Deuteronomio que la palabra está cerca, ¿no? Y los mandamientos no son difíciles. Y sabemos que tenemos a nuestro Mesías todos los días con nosotros, ¿no? Y en lo que Él hizo para redención, para salvación, tenemos a nuestro Maestro todos los días. Y dice, si permanecemos en Él, si permanecemos en Él. El mismo capítulo, al final, dice, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, ¿no? Y dice, esto os mandó que os améis unos a otros. Y este texto, que os améis unos a otros, tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora acerca de Noé, la característica de Noé, porque hasta acá vimos cómo eran los días de Noé, la gente, el contexto, las personas, qué instrucciones escucharon. Pero ahora vamos a hablar un poquito de Noé. De Noé. Sí. ¿Cómo dice ahí qué era Noé? ¿Quién era Noé? Bien. Dice, estos, para allá Noah, Génesis 1, dice, estos son los descendientes de Noah. Noah era un hombre virtuoso y perfecto entre sus contemporáneos. Noah se conducía con Elohim. Hasta ahí. Ahora, en esta versión dice, y dijo Adonai a Noé, entra tú y toda tu casa, en el capítulo 17, capítulo 7, entra tú en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ese es el perfil o la característica de Noé, que si nosotros volvemos a Mateo, porque hay que volver a Mateo, lo que está diciendo, como dice, en los días de Noé. Si estamos hablando de los días de Noé, está dando referencia a Noé. Claro, ¿cómo era él? A Noah. Entonces, si está dando referencia a los días de Noah, pero también a Noah, porque lo está nombrando, estamos viendo cómo los dos perfiles, por decir así, de personas, de situaciones que se daban. El ejemplo, por decir así, que tenemos que seguir es el de Noé. Sí. ¿No? Ahora, lo que no tenemos que hacer es escuchar la instrucción de aquellos que en los días de Noé escuchaban y que siguieron un camino, como dice la misma escritura, que había llegado la maldad a tal punto que Dios, voy a leerlo en el versículo 5, dice, y
que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió. Y se arrepintió Adonai de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Qué tremendas las palabras que están diciendo ahí. Estamos hablando de los días de Noé. Pero sin embargo en esos días de Noé encontró a alguien. Y encontró a Noah, un hombre justo, como dice, un sadik. Dice, ¿qué es un sadik? Un sadik es un hombre que antepone los intereses de su prójimo antes que los suyos propios en todo sentido, siendo el sirviente por excelencia de Adonai para la Torá. En otras palabras, es un acto de justicia. Justicia, porque sadik es justo, de justicia. Ahora, la definición de justo muchas veces está muy corrompida, vayamos por la misma palabra, corrompida por nosotros mismos, donde nuestro pensamiento de sadico, de justo, es muy diferente a lo que realmente es. Claro. La persona justa es aquella que hace justicia. Exactamente. ¿No? ¿Y qué hizo Noé? A mí me sorprende tanto trabajo de Noé, ¿no? Primero confiar que lo que Dios le estaba diciendo iba a ser lo correcto, porque la gente se reía. En los días que nos encontramos, estamos en la misma situación. Y quiero ir haciendo ese paralelo, ¿no? Como pasaba en ese momento que la gente se reía, anoche hablamos y la nena decía que la gente se reía de Noé. Sí, claro, la gente se reía de Noé. Sí. Y de la misma manera se ríe de nosotros. A veces pasa, ¿no? Que de la misma manera que se reían de Noah o le decían qué loco o cualquier otra característica de estas personas, ¿no? Que se reían de Noah, hoy en la actualidad se ríen de nosotros porque seguimos la Torá, porque dicen que la ley está abolida, que estamos bajo maldición y que somos anticuados. Que somos anticuados. Sí. Que somos de otro momento, pero no es así. Pero no es así. Estamos obedeciendo la instrucción del Padre. El mismo capítulo de Juan que estamos leyendo en el capítulo 15 de Juan, versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Lo que le pasó a Noé, volvamos, estamos en la porción Noah, ¿no? Lo que le pasó a Noé, lo mismo vivió nuestro Mesías, y también dice él, con sus palabras, que iba a pasar con nosotros. Siempre estamos viendo la misma línea. Ahora, a mí me sorprende que la característica de Noah es muy interesante, porque la versión dice que halló justo a Noah en su generación. Noah fue el justo de esa generación. Ahora, podríamos decir que en la generación que encontramos del primer siglo, en esos tiempos, encontramos a Yeshua que está diciendo: si el mundo los aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Sabemos que es el Mesías, pero también entendemos que es el varón de justicia, el cual también fue aborrecido por el mundo, fue no tenido en cuenta, como pasaba en los días de Noé, y así Noé perseveró. Perseveró en Emuná. ¿Por qué en Emuná? Porque lo que Dios le dijo, no solamente lo atesoró en su corazón y en su mente, pues decimos, yo confío en lo que Dios dice, pero no se quedó con eso, sino que lo llevó a la práctica. Y Yeshua dice que si lo amamos, tenemos que guardar los mandamientos. Exactamente. Muchas veces nosotros en relaciones interpersonales, en el matrimonio o con las personas, los amigos, siempre decimos: si vos realmente me querés, vas a hacer lo que yo te digo, ¿sí o no? A ver, póngase a pensar un poquito. Claro que sí, porque las palabras son muy lindas, pero las palabras las lleva el viento. Ahora, si nosotros estamos entre las personas diciendo esto, ¿cuánto más con nuestro Abba? El amor no está determinado por las lindas palabras que nosotros le digamos a nuestro Abba. Está bueno. O todo lo que le podamos expresar de nuestro corazón está buenísimo. Pero lo vamos a ver hecho realidad en el momento que ponemos por obra eso que estamos oyendo. Lo dice Santiago y siempre lo repito. Tenemos que ser no solamente oidores, o el Shema, sino hacedores.
a hacer lo que Él está mandando. Entonces dice el versículo 19 del capítulo 15, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, vemos que lo que está diciendo en el capítulo 15, estamos viviendo lo mismo con Noé. Noé fue un hombre que dejó de lado, por eso un sadik, dejó de lado su propio bienestar. Porque yo estoy bien, yo estoy sirviéndote, ¿por qué tengo que hacer un arca para que todos se salven? Claro, con esas dimensiones, el esfuerzo, el trabajo, ¿sí? La constancia. Y él permaneció, no abandonó, no le importó que fuera rechazado por sus vecinos, por el mundo, ¿sí? Que le dijeran loco, y no le importó tampoco, escuchaba en la semana algo de una moré, no le importó que nadie se quisiera subir al arca, excepto su familia, ¿no? Él siguió con lo que el Eterno le encomendó, siguió con la instrucción, no abandonó, permaneció, trabajó duro, y vemos los resultados que fue, y subió al arca y se salvó. Escuchaba algo interesante en la semana, que según los ojos, por decir así los ojos, a lo que veían las personas y hoy nosotros, si nos ponemos a analizar la vida de Noé, podríamos decir que no fue un hombre exitoso. ¿Por qué? Porque subió él con su familia solamente. Nada más, claro. Nadie escuchó lo que dijo. Decía, este hombre nadie lo escuchó. No fue exitoso. Pero sin embargo, vemos que a partir de Noé empieza un nuevo tiempo y cómo Noé fue clave para el éxito, por decir así, el éxito que viene después, porque a partir de Noé empiezan las generaciones y Dios empieza la formación de su pueblo, o va llevando un lineamiento para tener a lo que llamamos hoy, podemos decir hoy, su pueblo Israel, aquellos que guardan su Torah, que escuchan la instrucción y que siguen en las pisadas del Maestro, del Mesías. Es muy importante, parece que insignificante, parece que no fuera parte de una historia bíblica, como muchas veces se toma, y qué lindo, y que el arca, y que los animales, pero hay mucha profundidad en lo que son los días, en el contexto de Noé, y la vida propia de Noé, y en esa perseverancia, en esa constancia, en ese decir, voy a seguir aunque digan todo lo contrario. Aunque vemos que las masas van por un lado y nosotros vamos por el... Solo por un camino, vamos, pero la palabra clave acá es permanecer, no abandonar, permanecer de la misma manera que permaneció Noé, ¿sí? Solo, y a veces se cansa, yo creo que también Noé se habrá cansado, con semejante arca que tenía que hacer, con el trabajo que Dios le había encomendado, con la instrucción, pero siguió, y eso es el punto hoy, ¿no? Que sigamos, que pidas alaba a Dios, ¿sí? Que te des fuerzas para seguir aún cuando no la tengas, ¿sí? De Él sacamos la fuerza, y que permanezcas en su Torá, en sus mandamientos, que permanezcas en su instrucción. Te invitamos, ¿sí? Que si estás ahí en la duda, hoy puedas tener ese corazón enseñable, peses las palabras que te estamos diciendo, que no son nuestras, que siempre vienen de parte de Dios, y que consideres empezar a mirar la Torá, a ver los mandamientos desde otra perspectiva, no desde lo que nos enseñaron, desde lo que hemos aprendido, ¿sí? Y que dejes que el Espíritu de Dios, el Ruach, te guíe hacia el camino de los mandamientos, de la Torá, de la instrucción de nuestro Padre. Pensaba cuando decías de ese camino, que parece que vamos solos y un camino, siempre recuerdo las sendas son caminos angostos, pero que cuando hay una luz, uno puede seguir por ese sendero, esa senda, y van a ser seguras, porque está hecho el camino, ¿no? Está preparado. Entonces, nosotros vemos que Yeshua, el Mesías, es la luz que va guiando el camino de los suyos, ¿sí? Para permanecer en esa instrucción. Ahora, Primera de Pedro dice algo muy interesante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice,
también Mashiach padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, el justo por los injustos, ahí estamos viendo los justos en cada generación, como lo fue Noé en su generación, Mashiach, dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Ruach. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, y así dice el texto, fueron salvadas por agua. Entonces, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Yeshua HaMashiach, de nuestro Mesías, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, está claro, ¿no? Y quiero recalcar lo que dice acá, Yeshua, el Mesías, el justo por los injustos, esa es la definición de un sadí, aquel que hace justicia a aquellos que quizás no son injustos, que son injustos, que no están mirando por el otro sino por sí mismo. Cuando estamos hablando acerca de caminar en la instrucción y hablar, estamos hablando de que muchas veces dejamos de nosotros mismos para hablar al otro, para instruir al otro. ¿Por qué? Porque es lo mejor para cada persona. No estamos hablando para decir, haga lo que nosotros decimos. No, estamos siendo solamente una voz, como dijo nuestro Mesías, yo soy la luz y vosotros sois la luz. Mostrando esa luz, llevando esa luz, hablando, previniendo, porque estamos en esos días. Exactamente. Donde vemos un sistema armado en contra del pueblo para llevarlos por un camino que no es el camino. Y Yeshua está haciendo la luz y está mandándonos a nosotros a hacer luz. Por eso ver a Noé, que podamos nosotros ser esos también esos justos en esta generación. Justos, ¿por qué? Estamos dejando de lado en nosotros mismos para llevar la palabra del Eterno, sabiendo, como dice Yeshua, que a nosotros también, como a él le pasó, van a aborrecernos. Pero dice, benditos, aquellos que por mi causa sean vituperados, y bueno, toda la lista que da, ¿no?, en Mateo. Muy interesante todo esto. No sé si querés añadir algo más. Podríamos seguir hablando, podríamos seguir trabajando un poco más la idea y las palabras de nuestro Mesías. Tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que escuchar las palabras y la palabra de la instrucción. Y permanecer. El punto hoy es permanecer, ¿sí? Permanecer y volvernos, te vuelvo a repetir, si estás todavía ahí pensando, ¿es la Torá o no es la Torá? ¿Sigo este camino, no sigo? Te animamos a que sigas los mandamientos, a que nos escribas, ¿sí?, a comunicarte con nosotros, y te vamos a ayudar, te vamos a orientar en este camino, el camino de la Torá, de la instrucción del Padre. Y pensaba en Noah, ¿no? Pensaba en el arca, pensaba en ese tiempo, que es el mismo tiempo hoy lo estamos viviendo, ¿sí? Y que la puerta se cierra. La puerta se cierra en cualquier momento. Así que te puedas subir al arca, ¿sí?, a través de Yeshua, ¿sí?, que confíes y que pongamos por obra, ¿no?, que permanezcamos, que pongamos por obra los mandamientos, que no perdamos la emuná, que no perdamos la fe, ¿sí?, que aunque todos vayan por un camino, nosotros vamos ahí despacito por otro. Por un camino seguro. Sí, seguro, protegidos, ¿sí?, en el arca. Así es. Nos despedimos con este texto. A ver, Mateo capítulo 11, el versículo 27 dice en adelante: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Versículo 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Yeshua está invitando a que vayamos a Él, el amo del Shabbat, el Adón, a quien nosotros podemos descansar. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De eso podríamos hablar en otro momento, pero me gustan estas palabras. Venid a mí, dice Yeshua, todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Somos introducidos por medio de Él en el descanso. ¿Por qué? Noé, o Noah, significa descanso. Exactamente. Y ellos haber entrado en el arca significó un descanso. Un descanso de todo el trabajo. Un reposo y también de todo lo que estaba sucediendo. Porque hoy nosotros podemos decir que el descanso tiene que ver con ser guardados en medio de toda una situación tremenda, en medio del diluvio, en medio de todo lo que está sucediendo. Noah fue guardado por Dios. Entonces, aquí dicen las palabras de Yeshua, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es nuestra arca. Él es nuestra arca. Y dice, llevad sobre mí, mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Entonces, Él nos está diciendo, vengamos a Él a descansar. De hecho, Noé estuvo resguardado en el arca, pero tuvo que trabajar. Y eso es llevar el yugo. Llevar el yugo. Permanecer en la Torá, seguir los lineamientos de la instrucción, no con un sentido de obligación, de cansancio, no. Verdaderamente caminar en la instrucción del Eterno nos hace vivir libres, nos enseña a vivir, nos enseña y nos da la seguridad, palabra clave que se habla hoy. Usted prende las noticias que dicen el problema de la inseguridad. Y no hablamos solamente de la inseguridad en el sentido literal, sino que todas las personas están buscando seguridad. ¿Y qué es lo que dice Él? Que vayamos a Él, que Él nos va a hacer descansar, nos introduce en ese arca para darnos seguridad. Entonces, muchas palabras para recapitular hoy. No escuchar la instrucción de los nefilín, permanecer en el camino, y estar seguros, ir a Él, porque Él es nuestra arca, donde nos va a hacer descansar y nos va a resguardar, ¿no? En esos días malos, como dice, hemos leído tanto en esta temporada, terminando las festividades. El Salmo que dice que Él nos esconderá en su santuario, Él nos esconderá en esa sukkah, en su tabernáculo, Él nos va a esconder, Él nos va a resguardar. Les animamos a continuar caminando en la Torá, a aquellos que están en transición, a los que están escuchando, escuchen las palabras del Mesías, porque nos lleva a conocer esas palabras de la Torá, nos lleva a ser introducidos a un tiempo de caminar seguros en la Torá, en el camino de la vida. Shabbat Shalom para todos, Shavuot Tov, no sé María si quieres decir algo. Shavuot Tov para todos, así que los invitamos. Sí, a continuar, a permanecer. Shavuot Tov.